Hemos llegado a otro programa de Comentario Joven. En este momento estamos iniciando un nuevo trimestre, el Evangelio en Gálatas. Para esta semana estamos estudiando Pablo, apóstol a los gentiles. Y para esta lección tenemos una nueva dinámica. Resulta que algunos jóvenes seleccionados de la iglesia han elaborado algunas preguntas en las cuales nosotros nos vamos a dar a la tarea de tratar de contestar a ellas. Inclusive también tomamos algunas preguntas que nos han hecho llegar por las redes sociales. Así que si alguno de ustedes tiene preguntas para una lección posterior, hágalas llegar allí y trataremos nosotros de darle solución a ellas. Así que vamos a empezar, por lo tanto queremos pedir la bendición de Dios. Vamos a inclinar las cabezas y vamos a orar. Oremos. Vamos a orar, Jorge. Querido Dios, gracias te damos en este momento por las bendiciones recibidas. Gracias por tu amor, por tu paciencia. Gracias, Señor, por este nuevo trimestre que estamos comenzando. Oramos para que tu Espíritu Santo en una forma poderosa nos dirija, que nos ayudes a comprender las lecciones que necesitamos para nuestra vida. Y aún más que eso, que nos ayudes a llevar a la práctica en nuestra vida diaria. Quédate con nosotros, Señor, a repasar esta primera lección. Por rogártelo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que vamos a comenzar con este repaso de la lección a manera de preguntas y respuestas. Y vamos a sacar la primera pregunta. Jorge, la pregunta que nos hacen aquí es: ¿por qué Dios escogió a Saulo? O sea, ¿qué cualidades vio Dios en Saulo para llamarlo? Bueno, la Biblia nos habla de algunas características que nos dio de Pablo. Y él dice que era un buen crítico, un buen orador. Y tenía muchas cualidades que Dios vio en él, ¿no? Era celoso de su Ley, de lo de su ley, religioso, de su ¿no? religioso, exactamente. Dice que defendía lo que él creía. A lo mejor lo hacía mal, pero Dios vio eso en él. Entonces, Y necesitaba alguna persona que pudiera defender. Sí. exactamente. En el día viernes hay una cita de Hechos de los Apóstoles, páginas 102 y 103, que menciona algunas características de Saulo. Menciona aquí el espíritu de profecía que Saulo era valeroso, era independiente, era perseverante. Exactamente. Y que sus talentos y su preparación lo capacitaban para prestar casi cualquier servicio. Razonaba con extraordinaria claridad y mediante su aplastador sarcasmo podía colocar a un oponente en situación nada envidiable. Y más abajo también menciona que Saulo, que fue escogido por Dios para sacarlo del bando enemigo y meterlo al bando de Dios, Dios en su providencia, dice por acá, no solo le perdonó la vida, sino también lo convirtió, transfiriendo así un campeón del bando del enemigo al bando de Cristo. Como elocuente orador y crítico severo, Pablo, con su firme propósito y denodado valor, poseía precisamente las cualidades que necesitaban en la iglesia primitiva. Aquí el espíritu de profecía nos menciona algunas cualidades que probablemente Dios vio en Pablo. Inclusive si nosotros analizamos por allí pues a la persona de Saulo, nos damos cuenta que Saulo, como bien mencionabas, no era un ateo, como decía la lección. O sea, era una persona religiosa. Su conversión no se dio en el vacío, sino que Pablo, como tú lo mencionabas, aunque trataba... aunque hacía malas cosas, las trataba de hacer bien, ¿no? O sea, era celoso de la ley de Dios. Y aunque estaba equivocado sin saberlo, trataba de hacer lo mejor por Dios. Exactamente. Entonces, por eso Jesús lo escoge a él, porque tenía buenas cualidades para ser un buen servidor de Cristo. Vamos a sacar otra pregunta por aquí. Aquí hay otra. ¿Por qué Dios dejó ciego a Saulo? ¿Y qué hizo Saulo en ese tiempo que estuvo ciego?
que fueron 3 días, menciona la Biblia. ¿Por qué Dios dejó ciego a Saulo? Tal vez porque era una forma de ver que él estaba haciendo las cosas mal, y a esto se le refiere como si estuviera ciego espiritualmente también, ¿no? Nos habla de que ¿qué estaba haciendo? Oró y estaba en ayuno y oración. La escuela sabática nos habla de eso. Dios lo pone a prueba, ¿no? Era una prueba para que él se convirtiera y pudiera creer más. Creo que Dios nos pone muchas pruebas a nosotros también. Y a veces espiritualmente estamos ciegos. No queremos ver más allá de lo que nos dice la Biblia. A veces hasta nosotros podremos ser unos Pablos, ¿no? Unos Saulos. Tratamos de ser celosos de nuestra ley, pero la hacemos muy fariseicamente, ¿no? Tratamos de confundirnos a veces, ¿no? O confundimos a las demás personas. Como dicen, hay muchos disidentes, hay muchos que se van en contra de lo que Dios está escrito dentro de la palabra de Dios, ¿no? Y Pablo estaba así. Entonces Dios quiso ver en esa forma, dejarlo ciego y poder que él se diera cuenta que estaba mal en eso. Sí, sin duda alguna. Probablemente Dios, al dejar ciego a Pablo, y le quería enseñar la lección que así como en ese momento está ciego físicamente, por mucho tiempo atrás estuvo ciego espiritualmente. Y es lo que sucede con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no hemos defendido un punto en el cual con el paso del tiempo nos damos cuenta que estábamos equivocados? ¿Cuántas veces defendemos un punto, inclusive en algunos casos hasta a costa de la misma vida? Inclusive algunos hasta queremos matar a una persona porque va en contra de nuestro punto, porque va en contra de nuestro pensamiento. Y eso precisamente es lo que sucedió con Saulo. Saulo respiraba muerte ante todos los que pensaban en forma diferente a él. Y por aquí hay un pensamiento interesante acerca de esto. Dice, ¿quieres ser realmente malo? No malo en el sentido de incomprendido. No malo en el sentido de un diamante en bruto con un proverbial corazón de oro, sino malo en el sentido de ser uno de los hombres más malvados del mundo. Debes comenzar por convencerte de que eres bueno. De hecho, tan bueno que creas que eres mejor que nadie o que no cometes errores. No solo eso, sino también inclusive tienes que pensar que tienes a Dios de tu lado. Y cualquiera que no esté de acuerdo contigo, se opone a Dios. Se opone a Dios. Fíjense que este pensamiento menciona, si tú quieres ser una persona realmente mala, piensa que eres la persona más buena. Eres perfecto. Y piensa que todo lo que tú dices, Dios apoya. Y precisamente quizás eso es lo que sucede con nosotros y sucedió con Saulo. A veces defendemos un punto, inclusive a costa de vida o muerte, pensando que Dios está con nosotros. Y es cuando dejamos de escuchar a Dios, ¿no? No escuchamos a Dios y hacemos nuestra propia voluntad. Así es que yo creo que como seres humanos debemos de entender bien esto y ver cómo Pablo se transformó al cristianismo. Ver lo que él estaba haciendo atrás y lo que ahora estás, lo que después hizo. Correcto, y probablemente aquí podríamos sacar otra pregunta. Entonces, ¿de qué forma nos damos cuenta que nuestros puntos en pensamiento son correctos? Bueno, a través de lo que hizo Saulo en estos 3 días, ayuno y oración. Ayuno y oración. Inclusive el Espíritu Profecía Hechos de los Apóstoles menciona que inclusive en estos días también el apóstol Pablo ya después en ese tiempo estuvo estudiando las escrituras. O sea, estudiar las escrituras, ayuno y oración, para entender si lo que yo defiendo es lo correcto. Exactamente. Vamos a una pregunta más. Esta probablemente ya la tocamos también. Ya que estamos hablando de esto, ¿de qué manera toma Ananías la conversión de Saulo?
nos habla que Ananías no quería ir a ver a Saulo, ¿no? Yo creo que como muchos que estamos dentro de la iglesia, cuando alguien entra y que no es cristiano o se está convirtiendo, a veces lo hacemos a un lado, ¿no? Igual Ananías, ¿no? Se negaba a ir a ver a Saulo, como diciendo, ¿y este qué, no? O sea, después de que persiguió a tantos cristianos, después de que mató y todo eso, hablemos de Esteban, ¿no? También, que fue perseguido por este personaje. Yo me imagino que Ananías tenía en cuenta eso, ¿no? Sí, todo eso en todo mente. eso lo tenía en mente, entonces pues tenía miedo a lo mejor, tal vez, ¿no? De ir a ver a Saulo. Correcto. Sin duda alguna, la Biblia parece que nos deja el panorama de que Ananías se sorprendió tanto, quizás hasta dialogó con Dios y cuestionó cómo vamos a ir a orar por este personaje cuando él es el que nos está haciendo la guerra. Sí, exactamente. Y como tú mencionabas, si trajéramos a nuestros días ese incidente, sucede en la iglesia. De repente una persona alcohólica se convierte. ¿De qué manera recibimos a un alcohólico en nuestra iglesia? ¿De qué manera recibimos a una prostituta que llega a nuestra iglesia que se convierte? ¿De qué manera recibimos a personas que son convertidos en la cárcel? Yo he conocido, de donde yo soy, tenemos una iglesia en la cárcel. Y hay personas que se convierten allí. Y cuando salen de la cárcel llegan a la iglesia. Pero en una forma sorprendente no permanecen en la iglesia. Porque no son bien recibidos por la iglesia. ¿De qué forma recibimos a estas personas? Bueno, Pablo tenía pues prácticamente como si estuviera fichado de asesino. ¿De qué forma recibimos a los asesinos en la iglesia? Sí, sabe, también hay veces que dentro de la iglesia, aunque no seamos asesinos, hay muchas veces que, aunque me caes mal, yo creo que también por eso, ¿no? A lo mejor, no, pues yo no quiero ir porque me cae mal, ¿no? O sea, o tuve un problema con él y no quiero ir a verlo. Entonces, así también Ananías, ¿no? O sea, como tengo problemas, como él hizo tanta maldad, pues no, o sea, yo no voy, o sea, él se negaba a ir. Pero bueno, Dios le tocó el corazón y fue a... Sí, tocaste un punto bien importante. Personas que inclusive hasta dentro de la misma iglesia tienen problemas. No voy a la iglesia porque ahí está fulano de tal. Porque ahí está la hermana tal, el hermano tal, me hicieron tal cosa. Sí. Y no van. Y a veces prefieren cambiarse de iglesia. Sí, exactamente. O no sé, cambiarse de estado, ¿no? O sea, porque no se pueden ver aquí. Si no nos podemos ver aquí, ¿cómo nos vamos a ver en el cielo entonces? Exactamente. Otra pregunta, que son prácticamente dos en una. ¿De qué forma impactó la persecución de Saulo en la iglesia primitiva? Y ligado con esto, porque la respuesta de esta pregunta va ligada con la otra pregunta, ¿dónde se estableció la primera iglesia gentil? ¿De qué forma impactó la persecución de Saulo en la iglesia primitiva? ¿Y dónde se estableció la primera iglesia gentil? Aquí nos habla que impactó tanto que muchos emigraron de donde estaban, ¿no? De Jerusalén emigraron a Antioquía, fueron a otros pueblos, o sea, se movieron. ¿Por qué? Porque Saulo, ahora sí que estaba encima de los cristianos, ¿no? Estaba encima del pueblo de Dios, ¿no? Porque creían en Cristo ya. Entonces, en Antioquía es a donde surge la primera iglesia cristiana, ¿no? Que son los gentiles. Ahí nos habla que también el conflicto que había dentro de la iglesia primitiva era que eran gentiles, que no eran circuncisos, ¿no? Que no eran del pueblo de Dios, escogidos, ¿no? Si tú te circuncidabas, porque eras escogido, si no, no eras. Y parece que hay otra pregunta que va más con eso, ahorita la vamos a contestar, exactamente. Sí, y por eso venía el conflicto, por eso está el conflicto dentro de la iglesia. Sí. Aquí aparece por el día miércoles de la lección. Lo menciona el libro de Hechos. Inmediatamente después de la muerte de Esteban, la iglesia se entera de lo sucedido y huye en un estallido de persecución.
Resulta que la persecución, lejos de verla como mala, que es mala, Sí, exacto. sirve para que los creyentes, los cristianos, se esparzan. Yo recuerdo que en la Facultad de Teología en la Universidad de Montemorelos teníamos a un profesor, a un pastor, que siempre nos mencionaba: para alcanzar a los dispersados, necesitamos dispersar a los alcanzados. De tal manera que los que ya estamos aquí necesitamos salir. Estos creyentes salieron y llegaron a Antioquía. Dice la lección que huyeron 300 kilómetros al norte y llegaron a Antioquía. Y en Antioquía resulta, como mencionabas, que menciona la lección, se crea la primera iglesia gentil. ¿Por qué en Antioquía? Bueno, resulta que Antioquía, como lo vimos en la lección, podríamos llamarla como una ciudad pluricultural. Había personas de diferentes naciones, de diferentes lugares. De tal forma, no sé, si lo trajéramos, por ejemplo, a la Ciudad de México. La primera iglesia se crea en la Ciudad de México. Resulta que en la Ciudad de México hay hermanos de diferentes estados de la República, lo que sucedía en Antioquía. Entonces llega el evangelio allí y Dios, que es sabio, lo manda allí, o sea, lo direcciona a Antioquía, para que la persona, si yo soy de Acapulco, yo escucho aquí en la Ciudad de México la palabra de Dios, me voy a Acapulco, predico en Acapulco. Si tú eres de Chiapas, escuchas la palabra de Dios acá en la Ciudad de México, Antioquía, te vas a Chiapas, predicas el evangelio. Y de esta forma, la palabra de Dios creció y abundó y explosionó. Porque como Antioquía era una ciudad pluricultural, entonces había personas de diferentes lugares allí, que ocasionó que la iglesia creciera, incluyendo en el mundo gentil. Pero resulta que cuando la iglesia está creciendo en el mundo gentil, resulta ese problema. Y entonces aquí la última pregunta: ¿cómo resolvió la iglesia del primer siglo las tensiones de la evangelización de los gentiles? ¿Cómo resolvió la iglesia ese problema? Ya tú mencionabas hace un momento el problema, que si no se circuncidan, no se salvan. La pregunta es: ¿cómo solucionó la iglesia el problema? Pues se juntaron los ancianos, digamos, una junta hicieron, como ahora lo hacemos dentro de la iglesia. Correcto. Hacemos una junta directiva, una junta extraordinaria, lo que sea, y ponemos lo que haya, el problema, el punto, lo ponemos el punto de junta. Exactamente. Entonces, en ese momento, ese era el problema, que eran gentiles, que no eran escogidos de Dios, porque no eran circuncidados. Entonces, Cornelio, me parece que es Cornelio el que es bautizado. Cornelio sí aparece por ahí en el capítulo 10 de Hechos. Ajá. Sí. Que es el que es bautizado, y por eso hay un conflicto, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo un gentil es bautizado? O sea, entonces por eso surge esto, y hacen juntas, y hacen esto, y empieza a tratarse este asunto, ¿no? Sí, efectivamente, esto lo menciona Hechos capítulo 15. Menciona que algunos que venían de Judea enseñaban: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos, versículo 1. Versículo 2 menciona que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieron a Jerusalén, a donde estaban los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Miren que esta parte es un asunto importante. Cuando surge un problema en la iglesia primitiva, Pablo y Bernabé, que estaban en ese lugar, vieron a bien ir con los líderes de la iglesia para solucionar el problema. Exacto. Quizás ellos los podían solucionar, quizás no, pero ellos dijeron: somos una iglesia y la iglesia tiene que tomar este asunto. Como tú decías, por eso en nuestra iglesia hay juntas directivas. Por eso en nuestra iglesia hay juntas administrativas. Es más, cuando tenemos un problema de alcance mundial, se tocan estos asuntos en los puntos de la agenda del Congreso Mundial, de la Asociación General. Puntos que la iglesia, los líderes, los delegados a estos congresos, a las juntas, tienen que votar. Y todo es con oración, con ayuno. Como dice Hechos capítulo 15, que después de que
trataron este asunto, el Espíritu Santo, dice el versículo 28, ya después de que habló Pedro, hablaron también, de acuerdo al capítulo 15, hablaron Pablo, Bernabé, habló también Jacobo, Santiago, que era el presidente en ese momento de este concilio en Jerusalén. El versículo 28 entonces dice, pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros los apóstoles y los encargados y los ancianos, Exactamente. no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Absténganse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si guardan estas cosas, bien hacen, pásenla bien. De tal forma que, mira, se reunieron, lo trataron con los líderes de la iglesia, oraron al respecto, tomaron un voto y enviaron a algunos personajes a dar el punto tratado y votado a los que estaban en la región de Siria. Por ahí fueron Silas y otro personaje más, acompañado, claro, de Pablo y Bernabé. O sea, pero el punto importante aquí es cómo trató la iglesia, se reunió como iglesia. O sea, no es de que nosotros tratamos de solucionar por ahí. A veces se puede hacer en problemas pequeños, pero cuando ya son problemas que son de alcance quizás para toda la iglesia, para gran parte de la población, para la iglesia mundial, la iglesia se reúne por juntas, comisiones, junta directiva, junta administrativa, congresos mundiales, cuadrienales, quinquenales, de tal manera que al estar reunidos oran, votan y lo que votaron lo respetan. Cuando votaron, mandaron a unos personajes a que fueran a decir qué es lo que habían votado. O sea, respetaron el voto, claro. Entre que respetaron el voto, porque pareció que lo de la circuncisión quedó claro, pero la disputa contra el ministerio de Pablo siguió. Y eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de algunas lecciones más en este trimestre. El trimestre va a estar sumamente interesante. ¿Tenías algo más que decir? No, bueno, lo único que era un conflicto grande, porque para ellos el circuncidarse era muy especial, ¿no? Porque para los judíos decían, este es judío y es circuncidado y es hijo de Dios. Si no, no eres hijo de Dios. Entonces, así dentro de la iglesia también nacemos. Y no te bautizas, y luego los hacemos a un lado. Entonces, en lugar de hacerlos a un lado, a los que no están bautizados, a los que algún día cometieron un error, no hay que hacerlos a un lado, sino que apoyarlos, enseñarles que si estuvieron mal, pues corregir lo que hicieron. Entonces, la iglesia... Tratarlos con amor, atraerlos. Exactamente, porque muchos se van de la iglesia. Así correcto, muchas gracias, Jorge. Nos enseña mucho esta lección. Sí, como podemos ver, la lección de este trimestre va a ser sumamente interesante, el Evangelio en Gálatas. Así que en este momento damos por finalizada esta lección, no sin antes decir, si tienen preguntas de lecciones posteriores, escríbanlas, mándenlas. Compartan este video mayormente con los jóvenes, que es el propósito nuestro, que los jóvenes puedan estudiar, puedan crecer en el estudio de la lección de escuela sabática. Inclusive si alguno quisiera participar con nosotros, también nos puede escribir y puede venir y participar con nosotros. Así que hay que estudiar. Nos vemos en otro programa de Comentario Joven.